Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y Jehová entregó en mano de Madián, diga conmigo, por 7 años. Diga conmigo, por 7 años. Dice la Biblia que el Señor los entregó por 7 años, verso 2. Y la mano de Madián prevaleció, digan conmigo, 7 años. Prevaleció 7 años contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, número 1, se hicieron cuevas en los montes, se hicieron cavernas y lugares fortificados, verso 3. Pues sucedía que cuando Israel sembraba, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían, y dice la Biblia, y los atacaban, verso 4. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel. No habían ovejas, no habían bueyes, no habían asnos, verso 5. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla, verso 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Cuando nosotros miramos las Sagradas Escrituras, Jueces capítulo 1, capítulo 6, versículo 1, me gustaría que usted le prestara atención, amado, a lo que es la rectitud y de lo que significa hacer lo correcto delante de Dios. La Biblia dice que por causa de que el pueblo de Israel hizo lo malo delante de Dios, el Señor los entregó, pero nota lo que dice la Biblia. Dios los entregó por 7 años, griten conmigo, 7 años. Dice la Biblia que los entregó 7 años al dominio de un rey llamado Madián. La pregunta es por qué el Padre determina que fuere 7 años. La pregunta es por qué el Espíritu Santo establece la palabra años. La pregunta es por qué causa ocurrió esto. Esto ocurrió porque cuando usted mira las Sagradas Escrituras, esta nación, por más que el Padre le hablaba, ellos no querían escuchar la voz de Dios. Eso significa que en este último tiempo hay un ataque muy fuerte. Y el ataque de este último tiempo es a escuchar la voz de Dios. Es a escuchar lo que Dios nos quiere decir. Es a escuchar lo que el Señor nos está hablando. Es a prestarle el oído al Señor. La pregunta es, ¿a quién tú le prestas el oído? Las Sagradas Escrituras dicen que el apóstol Pablo escribió en la carta a los Corintios que en este tiempo la gente tendría comezón de oír. ¿Y qué es el comezón de oír? El comezón de oír es que las personas quieren escuchar que alguien les hable algo. Pero la pregunta es, ¿será lo que a ti te hablan al oído es lo de Dios? Lo que viene a tu oído es el consejo del Señor. Por eso dice la Biblia en el libro de Proverbios, amado, que en la multitud de consejos está la sabiduría. Y cuando se dice en la Escritura que en la multitud de consejos está la sabiduría no es una palabra más. La sabiduría es la capacidad del Espíritu Santo para guiarnos en este tiempo. Cuando nosotros clamamos a Dios, dice la Escritura en el libro de Proverbios capítulo 1, que la sabiduría clama en las calles, clama en las plazas. La sabiduría está clamando para que los hombres, dice la Escritura, la escuchen. Y para que los hombres, dice la Biblia, si siguiéramos a la sabiduría y la buscáramos como se busca el oro y la plata, dice Proverbios, que la sabiduría nos diera el entendimiento para poder salir adelante en nuestras adversidades. Entonces la batalla de este tiempo es que nosotros no le prestemos atención a ¿qué? A la sabiduría, no le prestemos atención a la voz de Dios. La Biblia dice en el libro de Éxodo que el pueblo estaba cautivo, Faraón lo tenía sumiso, preso, estaba allí bajo el yugo de la esclavitud. Y la Biblia dice que Dios le levanta un libertador, les levanta a Moisés. Nota esto, la misericordia de Dios levantando un hombre. Y dice la Biblia que Moisés comienza a predicarles la palabra. Pero cuando Moisés comienza a predicarle la palabra, inmediatamente dice la Escritura que Faraón se levanta. ¿Y qué hace Faraón? La Biblia dice que Faraón levanta capataces. Los capataces, dice la Escritura, en lo natural le imponían más cargas al pueblo. Y dice la Escritura que por causa de la opresión de los capataces, ellos no escuchaban la ¿qué?
No escuchaban la voz de Moisés. Y cuando Moisés les predicaba, la Biblia dice que ellos les decían: ¿quién es tu Dios? ¿Quién te envió a ti? Y Moisés les decía: a mí me ha enviado el gran yo soy. Ellos no prestaban atención a la voz de Dios. Y dice la escritura que la estrategia de Faraón, ¿cuál fue? Mis hijos, agravar la tarea en ellos, y los colocaban, ¿qué cosa? A hacer más ladrillos y a colocar paja delante de ellos, y tenían que machacar paja y barro todos los días para que ellos se mantuvieran ocupados. Dice la escritura y dice la Biblia que Faraón decía: manténganlos ocupados para que no escuchen a las palabras ociosas. Faraón llamó la palabra ociosa a la palabra de Dios, porque las tinieblas no quieren que usted escuche la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y por el oír es por la palabra de Dios, porque cuando usted escucha la palabra de Dios hay una conexión entre la palabra y su gnosis. Cuando hablo gnosis me refiero a su pensamiento. Por eso dice la escritura que usted y yo tenemos la mente de Cristo. La revelación es cómo yo llego a tener la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo cuando tú te fusionas con la palabra, cuando tú lees las sagradas escrituras. Entonces la palabra se te revela, porque dice la escritura en el Evangelio de Juan que al principio, escúchenme bien, el verbo era la palabra, pero esa palabra se hizo ¿qué? Esa palabra se hizo ¿qué? Esa palabra se hizo Esa palabra se hizo carne, lo que da a entender que usted, cuando lee la escritura, la palabra que usted oye es un verbo, es un rema, pero ese verbo, ese rema, esa palabra se tiene que hacer carne. ¿Y cómo la palabra se hace carne? La palabra se hace carne cuando usted cumple lo que dice la escritura. La Biblia dice que el Señor amado bendice y mantiene en completa paz a aquellos que perseveran en la palabra. ¿Cuántos perseveran en la escritura? Levánteme su mano que voy a profetizar. La palabra te va a guiar, la palabra te va a sustentar, la palabra va a abrir tus oídos para que tú seas guiado. Nada te va a confundir, porque vas a caminar por la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Grite Padre, diga Padre, revélame tu palabra. Ahora, nota esto, la Biblia dice que ellos no escuchaban la voz de Dios. Y dice la escritura que el mismo Señor los entregó en manos de Madián. Pero dice la escritura que fueron 7 años, griten conmigo, 7 años. Le hice una pregunta al Padre: ¿por qué años? ¿Por qué la palabra años? Cuando usted mira, amado, la palabra años, ¿qué significan los años? Los años, anote por favor, o escuche profundamente y anótelo en su WhatsApp, anótelo en su Facebook, anótelo en un lugar donde usted no se le olvide. Cuando se habla del año, se está hablando del tiempo que Dios escoge para manifestar un propósito a su favor. Eso es año. Diga conmigo: tiempo que Dios escoge para revelar un propósito. Lo que a mí me da a entender que desde que comienza un año hasta que se cierra un año, hay una batalla profunda para que usted, al terminar el año, no vea los planes y los propósitos que Dios tiene para usted. La batalla entonces de las tinieblas es querer detenerte el propósito en el año. Y cuando hablamos del año, para nosotros el año está fraccionado en meses. Es por eso que usted de repente siente que hay meses que hay como que más batallas espirituales. Lo que las tinieblas están buscando es que mes tras mes usted sea fracturado en su fe, para que usted no pueda conquistar y tú no puedas alcanzar al final del año una victoria. Porque escúchame bien, ¿qué es lo que busca el enemigo? El enemigo busca fracturarte en el tiempo, para que entonces cuando llegue el final del año, porque cuando llega el final de un año, el final de un año, digan conmigo, es un tiempo nuevo. Es un cambio de estación, es un cierre de ciclos, y un ciclo que se cierra y un ciclo que se abre. Es por eso que usted tiene que ponerle toda demanda a los días que todavía estamos viviendo. Todavía no se ha terminado el año. Digan conmigo, todavía no se ha terminado el año. ¿Eso qué significa, predicador? Eso significa que usted todavía tiene la oportunidad para permitirle al Padre que se meta dentro de su tiempo y Dios comience a cambiar lo que todavía no ha ocurrido en el año. Te lo vengo a decir, Dios va a hacer algo antes que termine el año 2023. No, usted no está convencido. Digan conmigo, antes que termine el año, Dios va a hacer algo poderoso.
Vaya conmigo a la palabra, por favor. Salmo 65, verso 11. Diga conmigo, algo va a ocurrir antes que termine el año. La tarea de las tinieblas es que tú te rindas antes de que termine el año. Y que usted comience a decir, pero yo para qué le voy a meter empuje si ya estamos a 15 de noviembre. Ya esto se acabó. Dile que está a tu lado, todavía no se ha acabado el año. Dile, todavía no se ha acabado el año, Jaime. Alguien está aquí, todavía no se ha acabado el año. Vengo a decirle a alguien, todavía no se ha acabado el año, bendito Dios. Y dice la escritura en el Salmo 65, 11. Dios corona el año con tus bienes. Y luego dice la escritura, y sus nubes destilan grosura. Levánteme la mano derecha, la mano profética, y digan conmigo, este año será coronado por la gloria de Dios. A mí me sorprende que dice el salmista que Dios corona, nota esto, dice la Biblia que Dios corona el año. Pero por favor, ¿a qué corona se está refiriendo? Cuando la Biblia habla de una corona, está hablando de una diadema que se coloca sobre una cabeza. Esto quiere decir que el Espíritu Santo está revelando aquí dos cosas. Número uno, el enemigo va a querer colocar sobre tu propósito, en vez de una corona, estancamiento, enfermedad, duelo, luto, tragedia, para que tú pises el 2024 arrastrando esa crisis. Pero en esta noche Dios está levantando a alguien que le va a decir a las tinieblas, mi año no terminará con no, tú tienes que tomar esta palabra. Tú le tienes que decir al enemigo, hasta el tiempo, hasta el día de hoy, mi año está como difícil, pero alguien que diga, Dios va a coronar el año. Diga, Dios va a coronar el año. Ahora me sorprende porque la Biblia dice que Dios derrama nubes, pero cuando en la Biblia yo veo las nubes representan la gloria de Dios. Esto a mí me revela lo segundo: la corona que Dios establece sobre el año es la presencia de Dios sobre los planes y los propósitos. Alguien le tiene que decir al enemigo, voy a ayunar porque mi año será en victoria. Mis hijos terminarán el año en victoria. Yo lo terminaré en victoria. Mi empresa terminará el año en victoria. Mi negocio, ¿cuántos dicen amén a eso? Alguien que diga, los tiempos serán cambiados. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Ahora, nota esto. Esto es una verdad, digan conmigo, esto es una verdad. El Señor quiere que tu año termine en victoria, pero tú te tienes que disponer para que algo se quebrante. Jueces capítulo 6 versículo 1. Entonces dice las Sagradas Escrituras que las tinieblas toman por causa de la desobediencia a Israel. Y dice la Biblia, nota esto, que se levanta un principado, verso 1, llamado Madián. Pero aquí hay algo que me llama la atención. La Biblia dice, y la mano de Madián. Usted puede levantar su mano derecha y gritar conmigo, la mano. Diga, la mano. Ok, nota esto, la Biblia dice, la mano de Madián. A mí me sorprende que dice la mano de Madián. Y como un rey, porque Madián era un rey, como la mano de un rey iba a tomar dominio sobre toda una nación. No lo podía hacer. Lo que la Biblia aquí me está revelando es una alegoría espiritual. Porque en el mundo espiritual la mano significa gobierno. La mano significa autoridad. Lo que me revela el Espíritu Santo es que Madián en el mundo espiritual representa el gobierno de las tinieblas, representa la autoridad de las tinieblas. Y la mano de Madián lo que buscaba o lo que hacía era paralizar al pueblo para que el pueblo no avanzara. Luego dice la Escritura que por mano de Madián, el verso 2 nota lo que ocurría. La Biblia dice que ellos, mira esto, prevalecían contra Israel, y ellos por causa de la mano, que dice la Biblia, se hacían cuevas. Griten conmigo, cuevas. Se hacían cuevas. Dice la Escritura que la gente se escondía dentro de una cueva. La gente estaba allí metida en montes, en cavernas y en lugares fortificados. Ponle la manita al que está a tu lado y dile, el tiempo de la caverna pasó. No, por favor, míralo a los ojos y dile, el tiempo de la caverna pasó.
Bendito Dios. ¿Y qué significa esto en el mundo espiritual? ¿Por qué Madián metía a los hombres de Israel en la cueva? ¿Por qué los metía en la caverna? Te lo voy a explicar. ¿Qué significa una caverna en el mundo espiritual? Una caverna en el mundo espiritual es hacer que la persona se ahogue en sus propios problemas. Una caverna en el mundo espiritual es hacer que la persona, amado, se rinda internamente ella misma. Una caverna en el mundo espiritual es sacar a una persona de una unidad espiritual y aislarla. Cuando el enemigo aísla a alguien, lo hace entonces un flanco débil. Cuando la persona espiritualmente se aísla del grupo, cuando la persona se aísla y se mete dentro de la caverna, lo primero que la persona cuando está dentro de la caverna dice: me siento solo, me siento sola, amado. Y la Biblia dice que son mejor dos que uno, bendito Dios del cielo, porque si uno cayere, el otro le levantare. Entonces a mí me enseña que este espíritu, que esta obra espiritual, cuando llevó a la gente a la caverna, lo que estaba haciendo era separarlo del propósito de Dios, porque la Biblia dice que el que se une a Dios, un espíritu es con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado: sal de la caverna. Dile: sal de la caverna, sal de la cueva. Número dos, cuando se habla de la caverna, se está hablando del ataque más fuerte que el enemigo puede establecer sobre una persona. Cuando se habla de una caverna, cuando se habla de una cueva, se está hablando de los pensamientos del hombre. La batalla más fuerte del enemigo en este último día, en este último tiempo, es a tu mente, es a tus pensamientos, para que tus pensamientos no estén coordinados al pensamiento de Dios. La Biblia dice que Jeremías, escucha que el Padre le habla a Jeremías y Dios le dice a Jeremías: mira, Jeremías, dile a este pueblo, Satanás los quiere meter en una cueva, pero Dios le dijo a Jeremías: dile a ellos que mis pensamientos son más altos que sus pensamientos, que mis pensamientos no son los pensamientos de ellos, porque Dios le dijo a Jeremías: dile a ellos que mis pensamientos para ellos son pensamientos de bien y no de mal. Alguien que diga: los pensamientos de Dios son pensamientos de bien. Dígalo: pensamientos de bien y no de mal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y al final Dios les dice: diles que mis pensamientos harán en ellos lo que yo he propuesto. Bendito Dios del cielo. Alguien le tiene que decir a las tinieblas que tus pensamientos no serán el campo de batalla donde el enemigo tome, amado, ventaja, porque tú tendrás la mente de Cristo. Y si tú tienes la mente de Cristo, entonces la palabra abundará en gracia dentro de tu pensamiento. Bendito Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase la mano en la mente, por favor, en la cabeza. Digan conmigo: Señor, dame la mente de tu Hijo para pensar y para hablar conforme a tus pensamientos. Usted no se puede dejar aislar en la caverna. Amado, número 3, ¿qué significa la caverna? La caverna significa retraso espiritual. Diga conmigo: retraso espiritual. Lo tercero que las tinieblas quisieron hacer en este tiempo fue retrasar al pueblo. ¿Y qué es retrasar al pueblo, predicador? ¿Qué es retrasar a la iglesia? Usted puede tener una palabra profética en su vida presente, pero si la palabra profética no se manifiesta, usted va a estar batallando entre el cumplimiento de la palabra y la revelación de la palabra. Porque hay gente que tiene palabra. ¿Cuántos tienen palabra de Dios aquí? Y si no tiene, le regalo una de parte del Espíritu Santo. Porque la palabra es la mayor promesa que usted se puede llevar. La Biblia dice, escucha esto, la Biblia dice que un hombre llamado Simeón en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, dice la Escritura que de día y de noche, amado, oraba en el templo. Y Simeón le decía al Padre: yo quiero ver la gloria de Israel, yo quiero ver la gloria de Dios en este lugar. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo se le revela a este hombre llamado Simeón y le dijo:
dijo: no te vas a morir hasta que en tus brazos tú cargues la gloria de Israel. Y dice la escritura, nota esto, que todo lo preparó Dios para que se cumpliera la palabra. Mis amados, cuando la revelación del Espíritu está sobre ti, Dios hace lo que tenga que hacer para que tú vivas el cumplimiento de la palabra. Vas a tener el cumplimiento de la palabra. No, Claudia, vas a vivir el cumplimiento de la palabra. Alguien que diga: yo voy a ver el cumplimiento de la palabra. Pelea por el cumplimiento de la palabra. Pero para que tú veas el cumplimiento de la palabra, tú no te puedes apartar del altar, porque lo único que te va a dar la victoria para que tú veas el cumplimiento de la palabra es tu intercesión por la respuesta que tú necesitas. La Biblia dice entonces que ellos estaban dentro de una cueva, y dentro de las cuevas hay retraso espiritual. ¿Eso qué significa, predicador? Que las tinieblas dicen: yo voy a hacer que la promesa en él y en ella se haga realidad, pero en el 2026. Pero cuando usted lee las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Mateo capítulo 6 en adelante, la Biblia dice que Jesucristo clamó la oración del Padre Nuestro, y cuando él hizo la oración del Padre Nuestro, Jesús dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y luego dice la escritura que él, ¿cómo dice? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. ¿Y qué dice luego? El pan nuestro de cada día. ¿Cómo dice la Biblia? Dámelo en enero. ¿Cómo dice la Biblia? Dámelo. ¿Cómo dice la Biblia? Dile al que está a tu lado: reclámalo hoy, no mañana. Dele un fuerte aplauso al Padre. Aleluya. ¿Alguien está aquí? Diga conmigo: es hoy. La voluntad de Dios es hoy. Esa respuesta al Padre Nuestro es: ¿qué cosa? Yo tengo una voluntad para el tiempo presente. No es lunes, no es martes, no es miércoles, es el tiempo presente de Dios. Alguien en esta noche tiene que salir de aquí y decirle a Dios en oración: quiero ver tus respuestas hoy. Griten conmigo: es hoy. Te lo profetizo. Levanta la mano. No vas a vivir en el retraso, no vas a vivir en la cueva, no vas a vivir en la caverna. Te lo digo de esta forma: las tinieblas te han querido hacer creer que vas a terminar el año, amado, en crisis, en vergüenza, pero hay una palabra de Dios para alguien en esta noche. Te van a sacar de la cueva, y vas a ver el milagro de Dios este año. Denle un fuerte aplauso a Dios. Espíritu de retraso, digan conmigo: fuera. Usted tiene que creer a la palabra. Número 4, ahora dice la Biblia que cuando estaban en la cueva, verso 3, me impacta lo siguiente, por favor. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían, y dice la Biblia, y había un ataque permanente. Dile que está a tu lado: el ataque es cada día, cada noche, cada mañana. Ataque permanente. Dile que está a tu lado: hay un ataque permanente. Amado, perdona que te desilusione. Perdona que te traiga un mensaje contrario al predicador que escuchas por internet. Pero el que está en el evangelio vive un ataque permanente. El que camina en Cristo correctamente, bendito Dios, amado, vive un ataque todos los días. Vive un ataque cada noche. Vive un ataque cada mañana. Pero no te asustes. La Biblia dice, amado, que el que está con Cristo, damos gloria al Señor, es más que vencedor. No importa que haya ataque. ¿Quién dijo miedo? Pero cuando el enemigo te ataca es porque hay un propósito grande dentro de ti. Damos gloria al Señor. Porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es contra potestades y principados que operan en las regiones celestes. Pero dijo el apóstol Pablo: más que dice la escritura, más fortaleceos en el poder de Dios y en su fuerza. Alguien que diga: me fortalece
fortalezco en Dios en esta noche para resistir el ataque. Digan conmigo, para resistir el ataque. Porque la Biblia dice, digan conmigo, la Biblia dice. No te escuché, digan, la Biblia dice. El apóstol Pablo recitó lo siguiente: resistid al diablo. ¿Y qué dice la Biblia? Resistid al diablo. ¿Y qué dice la Biblia? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dile al que está a tu lado, resiste el ataque. Vamos, dile al que está a tu lado, resiste el ataque. Entonces, ¿qué hace la cueva? La cueva hace que tú le tengas miedo al ataque. Pero si el Espíritu de Dios está contigo, vas a resistir el ataque. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, voy a resistir el ataque. Diga, voy a resistir el ataque. Pregúntame por qué, predicador. Te lo voy a decir. Porque cuando el ataque más grande se vino contra un hombre llamado Pablo, Pablo por un momento sintió que no podía más. Y el Espíritu de Dios le dijo: Pablo, bástate en mi gracia, bástate en mi gracia, bástate en mi presencia, bástate en la oración, bástate en el ayuno. Porque mi poder, le dijo Dios a Pablo, se perfecciona en medio de tu debilidad. Porque cuando el débil dice, damos gloria al Señor que es débil, ahí es cuando Dios lo fortalece. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amado, nadie te podrá hacer frente, porque te dice el Señor: así como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Alguien que diga: diablo, te resisto. Vamos, no. Parece que tuvieras miedo. Alguien que diga: diablo, te resisto. Vamos, levántate en guerra, levántate en guerra. Alguien que diga: voy a levantar ayuno, voy a levantar oración, voy a levantar clamor, pero este año lo termino en victoria. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Siento a Dios aquí, siento a Dios aquí. Siento a Dios aquí. Dile que está a tu lado: pelea, papito, pelea. Entonces dice la Biblia que ellos le atacaban. Pero es aquí donde te quiero predicar en esta noche. Porque te acabo de dar la introducción apenas. Dile que el pastor está inspirado. Siento una unción fuerte de Dios. Escuche esto. Cuando se levantó el ataque más fuerte, la gente estaba dentro de la cueva. Pero lo que Satanás quería buscar era destruir a uno que portaba algo que iba a detener el ataque. La Biblia dice que el Espíritu de Dios se le revela a un muchacho llamado Gedeón. Pero me sorprende que el nombre Gedeón significa el que corta. Dile que está a tu lado: yo soy uno que corta. Dile, yo soy uno que corta. El nombre Gedeón significa el que corta. Es por eso que la Biblia dice que Madián se levanta fuertemente. Y la Biblia dice que el espíritu de Madián hace que el que corta esté escondido. Porque cuando habla el Espíritu de Dios del que corta, la Biblia dice que lo que corta es la espada, damos gloria al Señor, de doble filo. Porque el libro de Hebreos dice que la escritura es como una espada de dos filos. Eso quiere decir que la palabra tiene el poder de cortar. Eso quiere decir que dentro de Gedeón había una unción, amado. Había la unción de la espada. Y el Espíritu de Dios me dijo: te he colocado en tu boca una palabra para cortar. Por eso es que Dios le habla al profeta Jeremías y le dice a Jeremías: mira, Jeremías, yo a ti te he dado el poder para arrancar, para cortar, para derribar y para destruir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que las tinieblas no quieren es que tú sepas que tú tienes una espada de dos filos. Lo voy a decir por aquí porque te estás durmiendo. Las tinieblas no quieren que tú uses la espada de dos filos. Las tinieblas no quieren que saques lo que está dentro de ti. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios levantó un muchacho llamado Gedeón. Y la Biblia dice que Gedeón estaba escondido en la cueva sacudiendo el trigo. ¿Y qué significa el trigo, predicador? El trigo significa la palabra de Dios. Porque si la palabra del Padre está en ti, vas a cortar maldiciones. Amén. Vas a cortar la ruina. Amén. Porque la Biblia dice, termino acá: colócate sobre tus pies. Cristian, por favor. Dile que está a tu lado: estoy que me corto.
Batalla. Yo estoy en que me duermo aquí. Si tú estuvieras aquí, supieras lo que yo te estoy diciendo. Si tú estuvieras aquí, supieras lo que yo te estoy diciendo. Si tú estuvieras aquí, supieras lo que yo te estoy diciendo. Dile que está a tu lado, saca la unción. Que corta. Termino con esto. La Biblia dice que Gedeón portaba un grano, pero lo tenía escondido. Y lo más fuerte de todo esto es que la Biblia dice que Madián manifestó algo tan tremendo. Colócalo porque de pronto piensan que yo estoy inventando algo. La Biblia dice en el verso 12, nota eso. Y el ángel de Jehová, no, el verso 6, por favor. El verso 6. Siento a Dios aquí. Léalo conmigo, por favor. Léalo conmigo en voz alta, por favor. De este modo, digan conmigo, el modo del enemigo. Esa expresión modo es estrategia. Esa expresión modo es el sistema. Esa expresión modo es lo que ellos hacían. De esta manera empobrecía Israel. Pero nota lo que dice la Biblia. Esta obra espiritual traía un espíritu de pobreza, pero no era cualquier espíritu de pobreza. ¿Cómo dice la Biblia? De este modo empobrecía en gran manera Israel. ¿Eran pobres en qué? ¿Eran pobres en qué? Escúcheme. En estos días yo meditaba en el socialismo. Es un espíritu de maldición que trae pobreza en gran manera. Y como es tanta la pobreza que trae esta maldición entonces dice, hay que traer ruina y maldición sobre una nación para que todos empobrezcan en gran manera. Pero esta expresión de empobrezcan en gran manera tiene dos tareas. Número uno, esta pobreza en gran manera primero es espiritual. Cuando viene una pobreza espiritual en gran manera, la gente desprecia la palabra de Dios. La gente desprecia la oración. La gente desprecia el ayuno. La gente desprecia la manifestación del cielo. Porque la gente piensa, amado, que con cosas materiales pueden salir de su crisis. Pero no te equivoques, la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Lo único que puede romper toda maldición sobre un hombre, amado, es el poder de Dios y su palabra. Estamos aquí. Y número dos, lo segundo que hace este espíritu de pobreza extrema es colocarle a la persona en su pensamiento una batalla que comienza a manifestarle y comienza a decirle, es que no tengo, es que no puedo, es que no me alcanza, y lo lleva a vivir una realidad contraria a la realidad de la palabra de Dios. Y comienzas a abrazar lo que de Dios no es, y te comienzas a conformar, amado, con cualquier cantidad de circunstancias que Dios no estableció para ti. Pero la Biblia dice, digan conmigo, la Biblia dice que el Espíritu de Dios se le reveló a este muchacho llamado Gedeón. Y Gedeón no sabía lo que él tenía. Así como muchos de nosotros, Satanás le quiere hacer creer que lo que tú tienes es insignificante para el reino de los cielos y te lleva a esconderte en una cueva. Y dice a las sagradas escrituras, escúchame, que el ángel se le revela y comienza a hablar con Gedeón. Porque cuando Dios le quiere cambiar el corazón a alguien, primero le habla. Pregúntame por qué. Porque cuando tú hablas con una persona, reconoces lo que la persona tiene en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú nada más escuchando hablar a alguien sabes lo que tiene en la cabeza. Tú quieres saber qué hay en el corazón de la gente, escúchalo hablar. Y Dios comenzó a hablar con Gedeón.
y le dijo: varón valiente y esforzado. Y Gedeón dijo: yo. Y Dios le dijo: tú vas a romper maldiciones sobre tu casa. Y Gedeón respondió lo siguiente, verso 14 por favor. Y Gedeón respondió lo siguiente, véalo aquí porque le quiero ministrar. El 13 por favor. Dice así: y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué tenemos tantos problemas? Alguien habrá dicho en esta última semana: si Dios está conmigo, ¿por qué hay tanta batalla? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? No, el 13, ahí donde estás, hija mía, por favor. ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de aquí? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Tú puedes ponerle la manita al que está a tu lado y decirle: Dios no te ha desamparado. Fue lo que vino a tu pensamiento. ¿Cómo estaba trabajando Madián el pensamiento de Gedeón? Estoy solo, estoy desamparado, nadie me va a ayudar, aquí no hay cómo salir de esta. Verso 14 por favor. Y dice así: y mirándole el Señor. A mí me sorprendió en estos días yo leyendo esa palabra, porque cuando tú te quedas mirando a alguien en los ojos, el Espíritu Santo te revela el alma de esa persona. La Biblia dice que el apóstol Pedro llegó a un lugar llamado La Hermosa y había un paralítico, y el paralítico lo que quería era todos los días demostrar, amado, en él mendicidad, lástima, para que todo el que lo viera le diera limosna. Dile que está a tu lado: tu provisión es Dios. Hey, te vengo a decir: tu provisión es Dios. Tu provisión es Dios. Tu parte es Dios. Y Pedro se lo queda viendo a los ojos. Pero cuando Pedro se lo queda viendo a los ojos, no estaba viendo al paralítico, estaba viendo el espíritu que lo paralizaba. Te hago una pregunta: ¿qué te paraliza a ti en esta noche? ¿Qué te ha venido paralizando a ti este mes? ¿Qué te ha venido paralizando estos meses? ¿Qué te tiene paralizado para terminar el año en victoria? Y Pedro le dijo: yo no tengo lo que tú crees que a ti te hace falta. Porque el paralítico tenía puesta la mirada era en el billete, en la plata. Y Pedro le dijo: te equivocas. Es de Dios el poder. Y el reino de los cielos no consiste solamente en comida y en bebida. Porque él quería era plata para suplir comida. Y Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero del poder del Espíritu que está dentro de mí, de eso te entrego. ¿Alguien está acá? Digan conmigo: necesito del Espíritu. Eso es lo que tú necesitas para levantarte. Y le miró el Señor a los ojos y le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a tu casa de la mano de los madianitas. El verso que entra, por favor. Entonces, aquí está, digan conmigo: de la abundancia del corazón habla la boca. Y él respondió: ay, Señor, ¿con qué salvaré yo a mi casa? ¿Con qué salvaré yo a mis hijos? ¿Con qué salvaré yo a mi nación? Porque aquí que mi familia es la más pobre. ¿Cómo dijo él? ¿Cómo dijo él? ¿Mi qué? ¿Cómo dijo él? ¿Mi qué? ¿Hacemos vigilia esta noche? ¿De qué está compuesta una familia? Una familia está compuesta por padre, una familia está compuesta por una madre y una familia está compuesta por unos hijos. Eso quiere decir que cuando él dijo: mi familia es la más pobre en la tierra donde yo vivo, es porque él trajo a memoria que su papá siempre vivía diciendo: aquí somos pobres y no nos alcanza para comer. Eso a mí me enseña que él, cuando era niño, lo que veía a su papá y lo que veía a su mamá era hablar de crisis, de problemas, de ruina, de enfermedad, de tragedia y de todo lo que Satanás quiso sembrar en el corazón de ese niño.
Porque cuando Satanás quiere destruir una familia, lo primero que hace es ponerle en el corazón de un padre una palabra contraria a la voluntad del cielo. Por eso escúchame, por favor, escúchame. Tú quieres bendecir a tu familia, permite que el Espíritu de Dios se te revele al corazón y comienza a cambiar la forma de pensar, la forma de hablar y la forma de ver. Porque sin darte cuenta puede levantar a un niño que el día de mañana, o a una niña que el día de mañana puede estar diciendo: es que yo soy de la familia más pobre en Bucaramanga. El espíritu de pobreza se había apoderado de los pensamientos de Gedeón, y el Espíritu Santo se le mete a ese muchacho cuando lo queda viendo fijamente y le dice: tú no eres el más pobre, porque la pobreza no se refleja en lo que tienes o en lo que te hace falta. La pobreza se refleja en el espíritu. Hay gente que es pobre de espíritu aunque tiene recursos. Hay gente que es pobre de mente aunque tiene recursos. Hay gente que es pobre de iniciativa aunque tiene recursos. Pregúntame por qué. Porque el espíritu de ruina le dominó su espíritu. Y cuando el espíritu de ruina se le mete a una persona, la persona, sin darse cuenta, comienza a practicar actos, amado, que son de la ruina espiritual. Y el Espíritu Santo se lo queda viendo a los ojos. Dile al que está a tu lado: el Señor te está viendo en esta noche. Y tarandereis tarabakiva, ribarandereis tarabacanda la bakiva. Y el Espíritu se lo quedó viendo. Y el Espíritu se lo quedó viendo. Y cuando el Espíritu se lo quedó viendo, le estaba diciendo, era el espíritu de ruina que estaba dentro de él: espíritu de ruina, sueltas a este muchacho. Espíritu de ruina, sueltas a este muchacho. Espíritu de ruina, sueltas el ADN de este muchacho. Espíritu de ruina, sueltas el pensamiento de este muchacho. Espíritu de ruina, sueltas el corazón de este muchacho. Porque la ruina no depende si tú no tienes. La ruina se le mete al espíritu de alguien y por más que tenga, no da para levantarse. Pero cuando el Espíritu de Dios se lo quedó viendo, verso 15, por favor. Trabájale a tus hijos la ruina mental. Trabájale a tus hijos la ruina del espíritu. Trabájale a tus hijos dos cosas. Él dijo: yo soy el más pobre. Y luego dijo: y soy el menor. ¿Sabe lo que significa cuando él dijo soy el menor? Las tinieblas lo hacían sentir a él inferior delante de todo el mundo. Las tinieblas te van a atacar a ti para que te sientas inferior en todo, para que tú sientas que no tienes la capacidad de alcanzar las cosas. El ataque de este tiempo es a tu espíritu. Y la Biblia dice: entonces él respondió, ¿con qué? El 17, por favor. El 16. Y Jehová le dijo: ciertamente yo voy a ir contigo. Ven acá, Miguel, por favor. Cuando Dios le dijo yo voy a ir contigo, no era que Dios lo tenía agarrado de la mano, iba a caminar con él. No, era que Dios se le había metido dentro de su espíritu. Cuando Dios lo estaba viendo fijamente, se le había metido dentro de su espíritu. Y ya no caminaba con el espíritu de ruina. Porque cuando él caminaba con el espíritu de ruina, estaba dentro de la cueva. Pero cuando Dios se le metió adentro, lo sacó de la cueva. Te tengo una palabra en esta noche: no caminarás con el espíritu de ruina de ahora en adelante. El espíritu de ruina no hará parte de tus pensamientos. El espíritu de ruina no hará parte de tu destino. ¿No lo creíste? El espíritu de ruina no hará parte de tu forma de pensar. Gracias, hijo. Levánteme su mano derecha. Digan conmigo: hoy yo corto toda maldición, todo pensamiento, toda obra del enemigo,
lo que Satanás quiso sembrar en mi espíritu para hacerme creer que yo era hijo de la ruina, en el nombre de Jesús, mi casa y yo seremos libres de todo espíritu de ruina, de toda obra espiritual que me quiera colocar dentro de la cueva. Levánteme su mano derecha y ore conmigo, por favor, de la libertad al Espíritu Santo de Dios. Yo creo que Dios ha traído palabra en esta noche. Alguien tiene que decirle a Dios: revélame cómo yo voy a cortar. Alguien tiene que decirle a Dios: revélame cómo uso el filo que me entregas esta noche. Hay un filo que se está desatando en tu vientre, en tu espíritu, en la boca, en la palabra en esta noche. Yo estoy viendo un filo que se está metiendo en tus tuétanos. Yo estoy viendo el fuego de Dios que se está metiendo en tu espíritu. Yo estoy viendo el fuego de Dios que se está metiendo dentro de tu espíritu. Cuando yo cuente 3, el espíritu de ruina desaparece ahora. El espíritu de ruina se corta ahora. El espíritu de maldición se corta en esta noche. El espíritu de maldición se corta. Cierra tus ojos y ora. El espíritu de ruina se rompe. El espíritu de ruina se rompe. Cuando yo cuente 3 se desprende. Se desprende. Se desprende. Se desprende. Se desprende. Se desprende. El espíritu de ruina de toda la forma se desprende. El espíritu de ruina que quiere tocar el matrimonio. El espíritu de ruina que quiso detener tu propósito. El espíritu de ruina que quiso tomar el camino que Dios tenía para ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo destruyo ese espíritu de ruina. Pastor, ayúdame a orar, por favor. Yo destruyo ese espíritu de ruina contra tu propósito. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay una unción que está corriendo por tus huesos para que cortes, 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 para que cortes. Yo corto con todo espíritu de ruina en el nombre de Jesús por la palabra. Se corta, se corta, se corta, se corta en el nombre de Jesús. Vamos, recíbelo en esta noche. Está recibiendo una unción para romper, una unción para cortar, para cortar, para cortar, para cortar. Corta con la palabra. Corto la ruina espiritual. Corto toda maldición. Corto toda la obra de las tinieblas que el enemigo ha querido sembrar sobre ti. En el nombre poderoso de Jesús. La vino nueva, mi amor. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos, levante la palabra. Levante el espíritu, Paola. Tú vas a cortar. Tú vas a cortar. Tú vas a cortar. Tu familia ahora son 3 hijos. Tu familia ahora son 3 hijos. Tu familia ahora son 3 hijos que necesitan que tú cortes. Que necesitan que tú cortes con toda maldición. Vas a batallar, pero no tengas temor, que Dios está contigo como poderoso gigante. Padre, en el nombre de Jesús, yo corto toda obra espiritual en esta hora. Yo corto toda obra espiritual en esta hora. Se corta toda maldición. Se corta toda señal de ruina. Se corta toda señal del enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Vas a cortar. Tú eres el Gedeón que vas a cortar. Levántate a cortar. Levántate a cortar. Tú eres el Gedeón. Habrán batallas, habrán luchas, habrán pruebas, pero te doy una unción para cortar. 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 Corta. Sigue cortando. Sobre tu hijo, el que está en Estados Unidos.
Corta, 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 corta. Vamos, levánteme su mano. Respire profundo. Ahí está el Espíritu de Dios cortando toda maldición. Se corta toda maldición. Se corta todo espíritu de ruina. Se corta todo espíritu de enfermedad.